Bueno, jovencitos, vamos por la última hora ya. Eh, veamos. Vamos por la última hora. In town. Un segundo que guardo esto. Vamos. La semana 14, aula 74. Semana 14. Y estamos 7 de febrero. Bueno, jovencitos, vamos entonces con... bueno, resolvamos esto de la tauromaquia, pues, rápidamente. Y nos vamos al texto en inglés, que es un texto de esta semana bastante largo, en comparación con los otros, no es un texto largo. Así que vamos, el tema central del texto es el origen de la tauromaquia, el primer festejo taurino en territorio mexicano, la antigüedad de la tauromaquia, eso se está discutiendo, la conservación de la tauromaquia o la legalización de la tauromaquia, o la legalización de la tauromaquia. ¿Cuál es la clave correcta en la pregunta número 1? A ver, alguno de ustedes, por favor, que quisiera intervenir, quisiera participar. Empezamos. Última hora. En el número 1, Franco Leonardo me dice que la clave es la D. Efectivamente, es la conservación de la tauromaquia en México lo que está poniéndose en cuestión, ¿no? Y se defiende, pues, que se tiene que conservar. Podemos colegir que de las postrimerías del texto, que las condiciones antiguas que permitieron esta práctica se mantienen invariables desde que se expresaron desde el siglo XVI, de acá, hasta nuestros tiempos. Ya no se corresponden con las condiciones culturales actuales, las condiciones actuales por el creciente rechazo que experimentan. Estaban en total consonancia con la cosmovisión que los españoles del virreinato ostentaban, ¿no es cierto? Eh, ya no se corresponden con los últimos avances científicos sobre la condición de los animales, chocan con los derechos de los animales, ¿no es cierto? Que han sabido ganar luego de varias luchas. ¿Cuál es la clave aquí entonces, maestros cachimbos, en la pregunta número 2? Número 1D, estoy de acuerdo con Franco y con Rodrigo. En la número 2, ¿cuál sería la clave correcta? Rápidamente, para irnos al texto en inglés, jóvenes, y posiblemente podamos resolver un texto más, ¿ok? Un texto más en español, de pronto el texto dialéctico. ¿Qué me dicen en la número 2? Muy bien, muy bien. En la número 2, la clave correcta es la alternativa B, ¿no es cierto? Número 2B, entonces. Ya no se corresponden con las condiciones actuales por el creciente rechazo que experimenta. Claro, ha cambiado, pues antes sospecho que no había resistencia, o simplemente ibas y no ibas, ¿no? Pero ahora sí existe pues un detente, ¿no? La gente cada vez más va rechazando pues esta práctica taurística. ¿Qué falacia? Muy sencillo, se está aplicando aquí fundamentalmente. Muy sencillo esto, ¿eh? Ya ni siquiera ustedes tendrían pues que pensarlo. En la número 3, Franco Leonardo, en efecto la clave es la C, ad antiquitate. Y se acabó. Listo. Terminamos entonces la sección A. Todos los textos, 6 textos de la sección A resueltos. ¿Ok? Vamos entonces ahora con, ya está 5, 6, no hay más. Sección B, posiblemente resolvamos este o resolvamos este aquí, me parece que sería mejor. Así que vamos con el texto en inglés de inmediato, ¿no es cierto? Es un texto sobre Deoxyribonucleic acid, DNA.
¿no? Is the molecule that carries genetic information for the development and functioning of an organism. La primera oración. Deoxyribonucleic acid, el ácido desoxirribonucleico, DNA, DNA, ADN en español, is the molecule that carries, es la molécula que transporta genetic information, información genética, for the development and functioning of an organism, para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo. ¿Ok? Esta sería la primera idea entonces. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es la molécula que transporta información genética para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo. ¿No es cierto? Así de concreto. Idea muy concreta. Posiblemente carry, que es el verbo, ahí es un verbo subordinado, sea la única palabra medio problemática, tal vez, digo yo. ¿Ok? Luego dice, DNA is made, ¿no? El ADN está hecho, está formado, of two linked strands, por dos hebras unidas, por dos hebras relacionadas. That wing, que se enrollan around each other, entre sí, to resemble, para parecerse a twisted ladder, ¿no? A una escalera retorcida, ¿no? A shape known, una forma conocida, a double helix, como doble hélice, ¿ok? Entonces, aquí, DNA, el ADN, is made, está formado, of two linked strands, por dos hebras relacionadas, that wind around each other, that wind around each other, ¿ok? Que se enrollan entre sí, ¿sí? To resemble, para parecerse, ¿ok? Para parecerse, a twisted ladder, a una escalera retorcida. A shape, una forma, noun, conocida as, como a double helix, una doble hélice. ¿Ok? Luego dice aquí, vamos a pasar a traducirlo de manera veloz. Dice, each strand, cada hebra, has, tiene, a backbone. ¿Qué cosa es backbone? Columna vertebral. Tiene una columna vertebral. Made, formada, hecha, of alternating sugar. Un azúcar. No, perdón, es of alternating sugar, deoxyribose and phosphate groups, formada por grupos alternantes de azúcar y fosfato, ¿ya? Entonces aquí dice, each strand, cada hebra, each, cada strand, hebra, has, tiene, a backbone. ¿Qué cosa es backbone? Una columna vertebral. Made, formada, of alternating, de alternantes, sugar, azúcar, and phosphate y fosfato groups, grupos. O sea, una columna vertebral formada de grupos alternantes de azúcares y fosfatos, ¿no? Y el azúcar es deoxyribose. Deoxyribose. ¿Sí? Hasta aquí se está comprendiendo, jóvenes cachimbos, hasta aquí está claro. Hasta aquí está claro, por favor. Hasta aquí está todo claro. ¿Están ahí? ¿Todo claro, maestros cachimbos?
Sí, profesor, todo claro. Ok. Seguimos entonces. Muy bien, Master Cachimbita. Gracias por intervenir. A veces me siento solo. Ok. Luego dice por aquí, attached, o sea, unido, to each sugar, a cada azúcar, is, hay, una of four bases, de cuatro bases. ¿Ok? Entonces vamos. Attach, unida, to each sugar, a cada azúcar, ¿no es cierto? Is one, hay una, of four bases, de cuatro bases. Adenine, cytosine, guanine or thymine, ¿ok? Citosina, guanina, a ver, adenina, citosina, guanina o timina. Eso lo deben saber ustedes por el curso de biología. No sé si lo verán ahí en biología. En biología deben ver esto, ¿no? The two strands, las dos hebras, are connected by chemical bonds, ¿no? Están conectadas por enlaces químicos. Between, entre, the bases, las bases. ¿Ok? Entonces, dice acá, the two strands, las dos hebras, are connected, están conectadas by chemical bonds, por enlaces químicos, between, entre, the bases, las bases. Adenine bonds, ¿ok? Enlaces de adenina with thymine, con timina. And cytosine bonds with guanine. ¿Estamos de acuerdo? Y enlaces de citosina con guanina. Entonces hay dos tipos, digamos, de enlaces químicos. Adenina con timina y citosina con guanina, es lo que nos quiere decir. ¿Sí? The sequence of the bases, la secuencia de bases, ¿ok? Along, a lo largo, DNA's backbone de la columna vertebral del ADN encodes, codifica biological information, la información biológica. ¿Ok? Entonces dice aquí, la secuencia de bases, a lo largo de DNA's backbone, la columna vertebral del ADN, encodes, codifica biological information, la información biológica, ¿cierto? Such as, como, the instructions, las instrucciones for making a protein, ¿no es cierto? Para fabricar una proteína or RNA molecule, ¿no? O una molécula de ARN. ¿Eh? Me parece que la sintaxis está muy sencilla aquí, ¿ah? No es en realidad ¿cómo decirlo? No es un texto muy complejo, ¿no? ¿Sí? No es un texto tan complejo. Seguimos. Is there, esta es una pregunta, is there a more amazing molecule than DNA? ¿Existe o hay una molécula, ¿no es cierto? Más sorprendente. Is there, existe, a more amazing molecule, una molécula más sorprendente than DNA que el ADN. ¿Ok? Entonces vamos con la preguntita por aquí. Vamos aquí abajo. Is there, hay, a more amazing, una más sorprendente, literalmente, ¿ah? Molécula, than DNA, que el ADN. ¿Habrá, existirá una molécula más sorprendente que el ADN? ¿No es cierto? Entonces, luego dice aquí, it makes each of us, nos hace a cada uno de nosotros, o hace a cada uno de nosotros, who we are, lo que somos. ¿Ok? Entonces es aquí, it makes, hace, each, a cada uno, of us, de nosotros, who we are, lo que somos, o quiénes somos.
The more scientists understand it, la mayoría de los científicos, cuanto más lo entiendan los científicos, the more we all understand ourselves, más nos entenderemos a nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a retroceder aquí. The more scientists understand it, cuanto más lo entiendan los científicos, the more we all, más we all understand ourselves, nos entenderemos a nosotros mismos, todos nosotros. ¿Ok? One another, a los demás. ¿Ok? And the world around us, y al mundo que nos rodea. ¿Sí? Perdón, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Estás? One another, a los otros, and the world, y el mundo around us, que nos rodea. ¿Okay? Luego dice por aquí, for example, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo. Did you know that we are all far more alike than we are different? Vamos de menos a más. For example, por ejemplo. Did you know, sabías, that, que, we are all, todos somos, far more, mucho más, alike, parecidos, than we are different, que diferentes, ¿ok? Por ejemplo, for example, did you know, sabías, that, que, we are all four more alike, todos nosotros somos más parecidos, ¿ok? Than, que, we are different, que diferentes. In fact, de hecho, the DNA, el ADN, from any two people, ¿ok? De dos personas cualesquiera, es 99.9% identical. Es idéntico o es 99.9% idéntico. Es una cosa maravillosa, ¿no? ¿Ok? Es 99.9% identical. 99.9% idéntico. ¿Ok? Así de concreto. Dice acá, with that shared blueprint, con ese modelo, ¿ok? Con ese modelo, ¿ok? Guiding, con ese modelo compartido, guiding, que guía our development, nuestro desarrollo, and forming a common thread across the world, y forma un hilo común en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, with, caramba, ¿qué pasó acá? Listo. ¿Está? With, con that shared blueprint, con ese modelo compartido, ¿ok? Guiding, guiando, ¿no es cierto? Our development, nuestro desarrollo, ¿no es cierto? And forming, y formando a common trait across the world.
A common trait, un hilo común, across the world, en todo el mundo. Oye, pero aquí nos dicen que el total, ¿no es cierto?, es 99.9%. O sea, en realidad es una miseria realmente lo que no compartimos, ¿no? Es 0.1. Entonces, lo que dice luego aquí es lo siguiente. The differing 0.1%. ¿Ok? El 0.1 diferente, el 0.1% diferente, contiene variaciones que influyen our uniqueness, nuestra singularidad, ¿ok? Nuestra singularidad, eso es uniqueness, ¿sí? Entonces, estas variaciones están contenidas en ese 0.1%, which, las cuales, estas variaciones, when combined, cuando se combinan, with our environmental and social contexts, con nuestros contextos ambientales y sociales, give us, nos brindan our abilities, nuestras habilidades, our health, nuestra salud, our behavior y nuestro comportamiento, ¿ok? Which, las cuales, when combined, cuando se combinan, with our, con nuestros ambientales y sociales contextos. Eso es lo literal, ¿ok? Cuando se combinan con nuestros contextos ambientales y sociales, give us, nos dan, nos brindan, our abilities, nuestras habilidades, our health, nuestra salud, our behavior, nuestra conducta, ¿ok? Entonces, bueno, me parece que es bastante concreta, bastante puntual, ¿no es cierto?, la propuesta, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está. Es un texto expositivo muy sencillo, ¿ah? Muy sencillo sobre el ADN, ¿no? Cómo está conformado, qué es lo que representa para nosotros, ¿no? ¿No es cierto? Y notamos que tú puedes cruzar a quien quieras, puedes cotejar a quien quieras y compartimos 99.9%, ¿no es cierto?, de ADNs idénticos, pues. No hay en realidad gran diferencia. Y claro, el color de piel, el color de ojos, eso que nos hace diferir, eso que nos brinda, pues, esta identidad, ¿no? Este carácter único, si se quiere, ¿ok? O lo que se señala aquí, ¿no es cierto? Esta singularidad, uniqueness, ¿no es cierto? Es apenas el 0.1%, ¿ok? Bueno, hasta aquí está todo claro, jóvenes cachimbos. Hasta aquí está todo claro. Todo claro, por favor. ¿Alguna pregunta? Todo claro, jóvenes. Sí, profesor. Ya, muy bien. Em, Vamos ahora, queridos cachimbitos, ¿no es cierto?, con las tres primeras preguntas, ¿ok? Que son preguntas recontra cortitas, pero que igual hay que explicar palmo a palmo, ¿no? The main point, esa palabra main la hemos visto hasta el hartazgo, es principal, point, punto, el punto principal, o the passage, del pasaje, es to explain, explicar. Cuando tú tienes ese to, el to, con el verbo, que en este caso es explain, express, know, describe, lo podemos traducir como logro en infinitivo, ¿no? Es explicar the role, el papel, of DNA, del ADN in human individuality, en la individualidad humana. To express, expresar. What, lo que makes DNA, lo que hace al ADN, amazing, asombroso, to humans, para los humanos. ¿Ok? Now, perdón, conocer all the components, todos los componentes of the genetic code, del código genético. Alternativa D,
to describe, describir, DNA, el ADN, and understand, y comprender, its importance, su importancia. Alternativa E, describe the characteristics of the genetic code, describir las características del código genético. ¿Cuál sería la clave entonces, maestros cachimbos, en la pregunta número 1? Bueno, los espero, ustedes me dirán. Muy bien, Camila Sofía, perfecto. Camila Sofía me dice, profesor, la número 1, la clave correcta es la D, ¿no? O sea, el punto principal del pasaje es describir el ADN y comprender su importancia. En efecto, esa es la clave correcta, ¿ok? Describe DNA, describir el ADN, and understand, y comprender its importance, su importancia, ¿ok? The word combined connotes, ¿no? Eso está aquí arriba, ¿sí? Which when combined with our environmental and social context, ¿no? Los cuales, cuando se combinan con nuestros contextos ambientales y sociales, medioambientales y sociales, give us, nos brindan, nos dan, our abilities, our health, our behavior, nuestras habilidades, nuestra salud, nuestra conducta, right? Vamos entonces con combined. Dice aquí, ¿qué connota la palabra combined? ¿Ok? Connota particularity, particularidad, ¿ok? Deployment, despliegue, concurrence, concurrencia, transfusion, complement, transfusión, complemento. ¿Cuál sería la clave entonces? ¿Qué me dicen por aquí ustedes, maestros cachimbos? En la número 2, ¿no es cierto? La clave correcta es la alternativa C, concurrencia. No, no y no. No es concurrencia, maestros canchimbos. Pero ¿qué es lo que debemos entender, profesor, por concurrencia? ¿Cómo debería entender yo la palabra concurrencia? ¿A qué me refiero con concurrencia? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. What's going on? Vamos. Estamos aquí. A ver. La palabra concurrencia es coincidencia, es asistencia. Yo en realidad lo primero que se me viene a la mente con concurrencia es eso, ¿ah? Participación, asistencia. Pero también puede ser acción y efecto de concurrir, ¿no es cierto? Y la palabra concurrir se entiende como coincidir, contribuir, convenir, juntarse. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con concurrencia. ¿Cuál sería la clave entonces, maestros cachimbos? Si no es la C. No es con concurrence, ¿ok? No es concurrence. ¿Cuál sería la clave correcta? Bueno, ustedes me dirán. Porque dice combined, o sea, combinadas con estas presiones exógenas, que son la presión social y la presión medioambiental. Entonces, ambos forman un pequeño bloque. No es concurrencia, sino complement, complemento, claro. ¿No es cierto? Son, digamos, dos condiciones que tienen que unirse, pues, necesariamente, ¿no? Entonces, connota complemento, ¿sí? Así de concreto. Pregunta número 3. It is inferred from the passage, ¿no? Se infiere del pasaje, that research, que la investigación on human DNA, sobre el ADN humano,
¿no? Is a finished task, es una tarea culminada, ¿no? Involve many efforts, involucra muchos esfuerzos. Is still in progress, está aún en progreso, ¿no? Has many difficulties, ¿no? Tiene muchas dificultades. Is an onerous task, es una tarea costosa, es una tarea gravosa, onerosa. Bueno, ustedes me dirán entonces en la pregunta número 3, que también, dicho sea de paso, es una pregunta muy cortita, ¿ah? Es una pregunta bien cortita. Me dirán entonces cuál es la clave en la pregunta número 3. Recuerdan que el autor menciona, ¿no? Menciona lo siguiente en el texto, ¿no? Lo recuerdo bien. Dice, cuanto más entienden los científicos sobre el ADN, más nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que dice el autor. Entonces, ¿cuál sería la clave? En la número 3. Repito, is a finished task, es una tarea finalizada. Involves many efforts, letter B, involucra muchos esfuerzos. Is still in progress, está aún en progreso. Has many difficulties, ¿no? Tiene muchas dificultades. ¿Sí? Is an onerous task, es una tarea onerosa. ¿Qué me pueden decir al respecto, maestros? 3, alternativa C. Está aún en progreso, pues, porque si el texto nos indica que mientras más saben los científicos sobre el ADN, más eso permite que nos podamos comprender a nosotros mismos, eso quiere decir que no es una investigación que haya culminado. La clave correcta, en consecuencia, es la alternativa C. Pregunta número 4. From the structure of human DNA, de la estructura del ADN humano, ¿no? It is inconsistent. Si es inconsistent, es incompatible. Es incompatible to affirm that. Afirmar que, ¿no? Entonces vamos con las alternativas. Dice ahí, it is constituted. Está constituida, ¿no? La estructura del ADN humano. Está constituida by the determinate union of 4 bases. Por la unión determinada de 4 bases. The strands, las hebras, are joined, están unidas by the junction, por la unión of 4 bases, de 4 bases. It carries, lleva información for the development of the body, para el desarrollo del cuerpo. Adenine and guanine join to form, la adenina y la guanina se unen para formar a chemical bond, ¿no? Un enlace químico. Phosphate and deoxyribose, ¿no? El fosfato y la desoxirribosa make up, forman la DNA strands, las hebras de ADN. Está sencillo esto, ¿eh? Claro. Claro, el número 4 es la D, ¿no? Es falso decir que la adenina y la guanina se unen, pues, para formar un enlace químico, porque la adenina se junta con la timina, ¿no es cierto? No con la guanina. Entonces la clave correcta es dedo. Right? Muy bien. ¿Sí? Repito, es adenina con la timina, con la guanina se une la citosina más bien, así que es falso afirmar que la adenina y la guanina se unen para formar un enlace químico. Eso es completamente falso. Finalmente, finally, number 5, if a person live totally isolated from any social context, si una persona viviera completamente aislada de cualquier contexto social, then that person would, entonces esa persona would have, tendría a genetic code, un código genético, with more variations, con más variaciones. Would have, tendría esa persona. DNA, ADN, with more, con más, than 0.1%, con más de, with more than 0.1%, difference, de diferencia. Would be exposed, estaría esa persona expuesta to any danger, a cualquier peligro, from the environment, del medio ambiente. Would have, tendría.
a 100%, un 100%, similarity, de similitud, with other individuals, con otros individuos. Y finalmente, would still have, todavía tendría, a percentage difference, una diferencia porcentual to others, con los demás. Recontra sencilla esta pregunta, maestros cachimbos, ¿cuál sería la clave? A ver qué me dicen mis queridos cachimbitos. En la número 5, Camila Sofía me dice que la clave correcta es la alternativa E, ¿no? Dice aquí, then, entonces, that person, esa persona, would still have, aún tendría, a percentage difference, una diferencia porcentual to others, con los demás, ¿no es cierto? Entonces sí, respecto de los demás, esa diferencia de 0,1% de diferencia se mantendría porque es, digamos, en la especie humana es permanente, no es que eso cambie, ¿no? Compartimos 99,9%, así de concreto. Bien, dicho esto entonces, queridos cachimbos, vamos a pasar entonces al texto dialéctico. Vamos de una vez al texto dialéctico. Les voy a dar a ustedes, aquí está, dice aquí lo siguiente, ¿no es cierto? El proyecto de ley de cine, ley de promoción de la actividad cinematográfica y el audiovisual peruano, presenta entre las principales fortalezas el aumento del presupuesto del Estado al cine nacional. Claro, pero cuando hablamos del cine nacional no nos referimos a esas películas que son más bien em, emporios de publicidad como A su madre, ¿no? Ni hablar, ¿no? Esa cochinada ni hablar, que además es muy popular, ¿no? O, ¿por qué nos gustará lo trivial, ¿no? Mira, yo creo que la educación es fundamental, ¿cierto? La educación es fundamental. Y creo que hay una cuestión que no sé si define, pero por lo menos sí orienta de manera muy fuerte quizás esta predilección, ¿no es cierto?, por lo fácil, ¿no? Y creo que son esos pasos iniciales que una criatura da, ¿no? Entonces, claro, no sé, esas películas de Tondero no he visto ninguna y posiblemente en algún momento la vea, ¿no? Vea alguno de esos bodrios, ¿no es cierto? Pero no es algo que me llame mucho la atención, ¿no? Ayer he repetido una película y la vi con mi hijo, la película Whiplash, que es una película muy buena, se la recomiendo. No sé, quizás me vi identificado de pronto con el profesor, ¿no? No llegué a ese extremo yo jamás como docente, pero sí he sido un profesor muy exigente en mis primeros años, o sea, muy fogoso, los exigía mucho a los alumnos, algunos hasta tenían pesadillas conmigo, me lo confesaron luego. Entonces, bueno, Whiplash, se las recomiendo. Bueno, y dice aquí, y deducción tributaria a empresas por realizar donaciones a proyectos del sector cultura, ¿no? El cineasta Joel Calero nos recuerda que el cine permite que se revalorice nuestra cultura, ¿no? Una película, me parece, y una película muy buena en quechua, que ha sido pues un boom, ¿no? Una película muy bien hecha, ¿no? Una película muy bien producida, ¿ok? Y que nos deja evidencia de que se pueden hacer cosas de nivel aquí en Perú, ¿no? Lamentablemente no, pues a veces el marketing presiona mucho y entonces van apoyándose bodrios como a su madre, ¿no? Estos programetes de bajo nivel como hablando, ya saben qué, ¿no? Una vez un amigo mío, al que le gusta mucho ese programa, pero él en realidad no es de gustos muy sofisticados, así que, pero un día me hizo escuchar el programa de Marra, ¿no? Y de verdad que a los 3, 4 minutos yo dije, bueno,
Oye, brother, Leo, no sé, yo un fin de semana ahí en el barrio me río más que escuchando estos tarados, le dije. O sea, no sé, ¿te parece entretenido esto? Ni hablar, pues ahí en realidad tenemos gustos diferentes definitivamente, ¿no? Pero yo no pagaría por estos anormales, ¿ah? Ni gratis iría, es más, pero ni hablar. Y están de moda, los tipos se han vuelto millonarios, ¿no? Hablando, imagínense usted, haciendo eso. Es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ese proyecto, ya que gracias al financiamiento del Estado se pudo realizar películas que concursarán en Cannes, nada menos, ¿no? Es un festival francés, como Canción sin Nombre. Pronto se estrenará Retablo, película en quechua. El año pasado se estrenó Pacha, película en aymara. Todos ellos apoyados también por empresas que consiguen beneficiarse tributariamente ante el alto pago que ejecutan, señor. De la misma manera, Omar Forero, director de cine, reconoce que el proyecto ayudará a la producción cinematográfica en lenguas nativas, como el quechua y el aymara, y no solamente en lenguas andinas. Existen proyectos que están a punto de realizarse en Shipibo, en Ayánica. Dicho sea de paso, dos de las lenguas, el Ayánica es la lengua amazónica más vigorosa que existe. El Shipibo es una de las tantas, aunque en realidad son lenguas minoritarias igual, ¿no? Producciones de gran diversidad cultural. Sin dejar de lado las películas que se realizan en diferentes partes del Perú y que tendrán taquilla al exhibirse en las pantallas grandes. Comento, ¿no? Textual. El proyecto de ley de cine busca establecer la permanencia de las películas peruanas mínimamente una semana en las salas de cine si no llevan un gran número determinado de espectadores, y que las películas que incurran en apología al terrorismo no podrán participar, perdón, de concursos públicos. Ante esto, directores de la industria cinematográfica mostraron su rechazo al proyecto de ley. Jonathan Relais, director de Rosa Chumbe, considera que este proyecto se hizo en las sombras, sin la consulta a los gremios peruanos dedicados al cine, y que la pregunta más importante es: ¿quién regulará si una película hace o no apología al terrorismo? Para mí, claro, el intento de censura. Si revisas las leyes de cine en otros países, nunca se menciona la temática de las películas. Ese es un nivel de represión que vería según una dictadura, expresó. Para Óscar Catacora, director de Pacha, el proyecto busca limitar la libertad creativa de las obras artísticas. Asimismo, marca distancia en que las cintas que aborden temas de terrorismo hagan apología. Eh, Conozco a familias que vivieron en carne propia los momentos más peligrosos del terrorismo, y para ello es importante realizar películas que narren parte de la historia del país, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunas, peruanas, hace muchos años. Eh, Eso no quiere decir que uno aborde el terrorismo haciendo apología, simplemente es una manifestación y una forma de retratar la realidad del terrorismo a través de la cinematografía y darla a conocer, ¿ok? Para que esto no se vuelva a repetir, declaró. ¿Bien? Vamos entonces aquí, jóvenes, ustedes mismos vayan desentrañando las claves. Les doy unos 5 minutos, para desentrañar las claves de estas primeras preguntas, por favor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué tal les va. Bueno, mientras tanto, yo les voy dando las claves del segundo texto en inglés, ¿no es cierto? Y de los dos textos de la sección B, ¿ok? Vamos rápido con ello. Sección B, texto uno. El texto uno y el texto 3, me parece que yo no sé, este texto de aquí, me parece que era el 2, ¿ah? Me equivoco. Sí, texto 2. ¿Ok?
Bueno, seguimos, mis queridos cachimbos. Ya vamos cerrando esta sesión, maestros, y vamos con la primera pregunta antes que empiece su clase de literatura. Eh, Texto dialéctico que discute la pertinencia, ¿no es cierto?, de esta ley, ¿no? Es un proyecto de ley en realidad vinculado con el cine peruano. El primero de ellos supone pues una aceptación ante esta ley porque se vincula, por supuesto, se supone la promoción, para el texto A es un beneficio, mientras que para el texto B más bien es una manera de censurar ciertas películas, ¿no? Claro, uno puede recelar sobre quién determinará qué es apología al terrorismo o no, ¿no? Yo recuerdo entre las películas del terrorismo que vi en señal abierta, ojo con esto, ¿eh? En el cine peruano, ¿no? ¿Cierto? La Boca del Lobo, por ejemplo, que es una película que vi hace años, ¿ah? En señal abierta, ¿eh? Que fue dirigida por Francisco Lobar. Era de la década del 80 esta película aquí, ¿no? Eh, y tiene que ver, pues, con una matanza, ¿no? O sea, la trama tiene que ver con la masacre de Socos, ¿no? En Ayacucho. Tiene que ver con la época del terrorismo, por supuesto. No es la única película peruana que se ha hecho en esos términos, ¿ah? Pero ¿quién dictaminaría qué es o qué no es apología al terrorismo, ¿no? Eso quizás puede generarnos ciertas suspicacias. Lo cierto es que aquí en la primera pregunta la clave correcta es la E, ¿no? La pertinencia del proyecto de ley de cine del Perú, ¿no? Nuevamente eso da para la discusión y la reflexión. El texto A considera pues que es un texto, perdón, es una ley promisoria que podría resultar proficua, y el texto B dice que no. Ahora, en carne propia, ¿no? En carne propia está pues asociada esta expresión con lo que desató quienes vivieron la época del terrorismo, ¿no? Y en ese sentido, esa experimentación es una experimentación, no creo que del miedo, les digo, ¿ah? Yo en realidad diría más lejos, diría yo del terror, ¿ok? Porque una cosa es tener miedo, otra cosa yo tengo miedo o cuando veo una película, pues, pero lo que vivieron las personas en esa época fue realmente pavoroso, ¿no? Entonces me parece que la clave más tendría que estar vinculada con el terror. Pero bueno, miedo es la clave correcta. En cuanto a la pregunta número 3, dice a partir del texto A, es incompatible aseverar que las producciones cinematográficas habladas vernacularmente, es decir, producciones cinematográficas en las que se utiliza pues una lengua originaria peruana, ¿no? Lo que es incompatible, ojo, realizan films tanto en lengua quechua como aymara, eso es cierto, hay películas que están hechas en quechua y en aymara. Muestran un gran interés por la cultura y la lingüística, no sé si por la lingüística, pero sí por la visibilización de minorías lingüísticas, tal vez, no por la lingüística, porque aquí podría ser considerada la lingüística como disciplina científica, ¿no? No creo que tenga algo así que ver, ¿ah? Eh, Soslayan en realizar películas en lenguas amazónicas. Eso es falso, porque aquí nos dice el texto con mucha claridad, ¿no es cierto?, que eh, se van a hacer películas también en Shipibo y en Ashánica. Se proyecta hacer películas en Shipibo y en Ashánica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave correcta es en la pregunta número 3, la alternativa C, ¿cierto? Soslayan pasan por alto, ignoran, ya sea de forma premeditada o no, pero ese es soslayar, ¿no? Pasar por alto, obviar, ignorar premeditadamente, ¿no? Pregunta número 4. Se colige del texto A que las empresas que apoyan la realización de películas, ¿sí? Acá me parece que sobre las empresas que apoyan la realización de películas se colige el texto que, ¿no es cierto? Me parece que han debido plantearlo así, ¿ah? La sintaxis está un poco efectiva. Y la clave correcta aquí sería la C, ¿no? El Estado recortará el pago de impuestos que les correspondería efectuar, ¿no? Y por esa razón algunos pues están alentados a producir este tipo de películas, ¿ok? De manera que la clave correcta aquí es la C, ¿ok? Tiene que ver obviamente con una ganancia en el recorte de impuestos. Y finalmente en la pregunta número 5, si un cineasta decide realizar un filme,
y al proyectarlo en la sala de cine carece de espectadores, probablemente la película, sí es lo que pasa con muchas películas peruanas, ¿no? Sería retirada de la cartelera al cumplir 7 días de su estreno. Esa sería la clave correcta. ¿Ok? Hasta aquí está todo claro, queridos cachimbos. Bueno, las otras alternativas las he planteado en el chat, ¿no es cierto? Y están ahí. ¿Ok? Están los del texto, sí, está el texto número 1, el texto 3 y el passage 2 en inglés, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos entonces la próxima semana, ¿ok? Ya en realidad este ciclo está expirando. Un gusto haberlos tenido el día de hoy, gracias por participar y sigan leyendo y estudiando.